Dicen que hay heridas que no sangran, pero que matan igual. Él lo supo la noche en que su mundo se vino abajo, cuando la traición lo golpeó con la fuerza de una verdad imposible de negar. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo un silencio tan pesado que parecía tragarse el aire. En ese instante, el hombre que había sido admirado, respetado y temido por todos, murió en vida. Y el que despertó en su lugar ya no tenía espacio para el amor, ni para la compasión. Solo para el odio. Era un millonario hecho a sí mismo, acostumbrado a ganar cada batalla, a controlar cada detalle de su vida. Pero lo que más amaba, lo que creía eterno, le fue arrebatado con una mentira. La traición vino de alguien cercano, alguien en quien había confiado ciegamente. Y lo que más dolía no era la pérdida, sino la humillación. Ver su nombre manchado, su orgullo destruido, su corazón convertido en cenizas. Juró que pagaría cada lágrima con fuego, cada recuerdo con venganza. Durante días, su mente se convirtió en una tormenta. No dormía, no comía, no hablaba. Solo pensaba. Cada pensamiento era una herida nueva, cada respiración un recordatorio de que aún no había hecho justicia. Y así, una idea tomó forma: si el amor lo había destruido, sería el odio quien lo reconstruiría. Si la bondad lo había hecho débil, la crueldad lo haría invencible. Era un hombre herido, pero peligroso. Un alma rota capaz de todo con tal de no volver a sentirse vulnerable. Fue entonces cuando el destino, o quizás el azar, puso frente a él a la mujer que cambiaría su historia sin que él lo supiera. Una empleada más, invisible a los ojos de quienes vivían en su mundo de lujo. Silenciosa, humilde, con una mirada que hablaba de sacrificio y dignidad. No tenía idea de quién era ese hombre que la observaba desde las sombras, ni del fuego que ardía detrás de su aparente calma. Él la eligió, no por amor, sino por estrategia. En ella vio la oportunidad perfecta para su venganza. Su inocencia sería su arma, su confianza, el terreno donde sembraría el dolor. Pero el corazón humano no obedece órdenes. Aunque el suyo estaba cubierto por capas de orgullo y rabia, aún latía. En el fondo, muy adentro, seguía existiendo una pequeña parte de él que recordaba cómo se sentía amar. Esa parte, sin embargo, fue silenciada por su juramento. Se prometió que jamás volvería a sentir. Que su corazón sería piedra. Que nadie, bajo ninguna circunstancia, volvería a verlo débil. Y mientras pronunciaba esas palabras frente al espejo, su reflejo le devolvía la mirada de un extraño. Ya no era el hombre que una vez soñó con amar y ser amado. Era un sobreviviente del desengaño, un prisionero de su propio orgullo. Aquel juramento fue su escudo, pero también su condena. Porque en el intento de destruir a quien creía su enemiga, terminaría enfrentándose al único adversario imposible de vencer, sí mismo. Lo que comenzó como un plan calculado se convertiría, poco a poco, en una batalla contra el propio corazón. Una batalla donde el amor y el odio compartirían el mismo espacio, donde cada acto de venganza lo acercaría, sin saberlo, a su redención. Y así, con el alma llena de cicatrices y los ojos fríos de quien ya no cree en nadie, dio el primer paso hacia su destino. No buscaba amor, ni perdón. Solo justicia, o al menos eso creía. Pero el destino, caprichoso como siempre, ya tenía escrita otra historia. Una donde su mayor castigo sería también su salvación. El plan estaba trazado con precisión. No había espacio para el error, ni para los sentimientos. Todo debía ocurrir exactamente como él lo había imaginado. La venganza, pensaba, no debía ser rápida ni ruidosa, debía ser lenta, calculada, casi invisible. Y para lograrlo, eligió la máscara más peligrosa de todas, la del amor. Nadie sospecharía del hombre que sonreía con cortesía, del millonario que, de pronto, parecía interesado en la vida de una simple empleada. Era el disfraz perfecto, el escenario ideal para una guerra silenciosa. Ella trabajaba en su casa desde hacía pocos meses. Era discreta, siempre hablaba con respeto, nunca cruzaba la línea entre lo profesional y lo personal. Pero algo en su mirada, esa mezcla entre fortaleza y ternura, le llamó la atención desde el primer momento. No lo aceptaría jamás, pero hubo algo en esa mirada que lo desarmó, aunque fuera por un segundo. Luego lo negó, se convenció de que lo que sentía era curiosidad, nada más. La observaba desde lejos, aprendía sus rutinas, escuchaba su voz sin que ella lo supiera. Cada detalle era parte de su estrategia: conocerla, entenderla, y finalmente, destruirla. Comenzó con gestos amables. Pequeñas conversaciones en los pasillos,
Preguntas que parecían inocentes, sonrisas que escondían un propósito. Ella, acostumbrada a pasar desapercibida, se sorprendía de su atención. Al principio desconfiaba, pero su trato era tan cordial, tan humano, que poco a poco empezó a bajar la guardia. Había algo en el que la confundía, esa dualidad entre frialdad y calidez, entre dureza y vulnerabilidad. Nunca había conocido a un hombre así. Y aunque no lo sabía, cada paso que daba la llevaba más cerca de una trampa que no podía ver. Él, por su parte, jugaba su papel con maestría. Sabía cuándo acercarse y cuándo alejarse, cuándo ser amable y cuándo mostrar distancia. Cada palabra era medida, cada silencio planeado. Pero mientras más tiempo pasaba junto a ella, más difícil le resultaba mantener la máscara. Porque detrás del deseo de venganza comenzaba a sentir algo distinto, algo que no entendía. No era amor, todavía no, pero sí una incomodidad profunda, una especie de reflejo que le recordaba que aún era capaz de sentir. Y eso lo irritaba. No quería emociones, quería control. Las tardes en las que ella servía el café o arreglaba las flores se convirtieron, sin que él lo notara, en los momentos más tranquilos de su día. Había paz en su presencia, una paz que él no recordaba haber sentido desde hacía años. Pero el orgullo no le permitía aceptarlo. Así que transformó esa atracción en poder. Le ofreció un ascenso, le dio confianza, y lentamente la envolvió en su mundo. Ella, ingenua, creyó que por fin alguien veía su valor, que su esfuerzo tenía un sentido. No sabía que todo formaba parte de una cruel jugada. El día que le propuso matrimonio, lo hizo con una frialdad que asustaría a cualquiera que pudiera leerle el alma. Pero ella, con el corazón lleno de esperanza, creyó que era amor. Aceptó entre lágrimas, sin imaginar que se estaba casando con un hombre que no buscaba compañía, sino revancha. Para él, cada promesa era una mentira calculada. Para ella, cada mirada era un sueño hecho realidad. Y en medio de esas dos verdades opuestas nació un vínculo que ninguno de los dos comprendía del todo. La ceremonia fue discreta, casi silenciosa. No hubo risas, ni brindis sinceros. Solo un aire extraño, una tensión que nadie sabía explicar. Él observaba cada detalle con la satisfacción del que cree haber ganado. Pero al verla caminar hacia él, con esa mezcla de nerviosismo y dulzura, algo dentro de su pecho se contrajo. No era culpa. Era otra cosa, algo que no sabía nombrar y que prefería ignorar. Le tomó la mano, la miró a los ojos y, por un instante, el odio pareció desvanecerse. Pero bastó un segundo para recordar su juramento, y su corazón volvió a endurecerse. Esa noche, mientras ella dormía a su lado, él comprendió que la verdadera trampa no era la que había tendido, sino la que acababa de caer sobre sí mismo. Cuanto más intentaba herirla, más se hundía en un conflicto que no podía controlar. Ella no hacía nada, solo existía, con esa bondad silenciosa que lo desconcertaba. Y sin darse cuenta, empezó a preguntarse si era posible que una persona así existiera realmente, si no sería él el villano de una historia que había inventado para justificar su propio dolor. La venganza, que antes le parecía una causa justa, empezaba a sentirse vacía. Pero su orgullo aún mandaba, y la necesidad de demostrar que tenía el control era más fuerte que cualquier duda. Así, el hombre que había jurado no volver a sentir, se convirtió en el prisionero de sus propias emociones. Lo que había comenzado como una trampa, se transformaba lentamente en su condena. El plan estaba trazado con precisión. No había espacio para el error, ni para los sentimientos. Todo debía ocurrir exactamente como él lo había imaginado. La venganza, pensaba, no debía ser rápida ni ruidosa, debía ser lenta, calculada, casi invisible. Y para lograrlo, eligió la máscara más peligrosa de todas, la del amor. Nadie sospecharía del hombre que sonreía con cortesía, del millonario que, de pronto, parecía interesado en la vida de una simple empleada. Era el disfraz perfecto, el escenario ideal para una guerra silenciosa. Ella trabajaba en su casa desde hacía pocos meses. Era discreta, siempre hablaba con respeto, nunca cruzaba la línea entre lo profesional y lo personal. Pero algo en su mirada, esa mezcla entre fortaleza y ternura, le llamó la atención desde el primer momento. No lo aceptaría jamás, pero hubo algo en esa mirada que lo desarmó, aunque fuera por un segundo. Luego lo negó, se convenció de que lo que sentía era curiosidad, nada más. La observaba desde lejos, aprendía sus rutinas, escuchaba su voz sin que ella lo supiera. Cada detalle era parte de su estrategia, conocerla, entenderla, y finalmente, destruirla.
comenzó con gestos amables. Pequeñas conversaciones en los pasillos, preguntas que parecían inocentes, sonrisas que escondían un propósito. Ella, acostumbrada a pasar desapercibida, se sorprendía de su atención. Al principio desconfiaba, pero su trato era tan cordial, tan humano, que poco a poco empezó a bajar la guardia. Había algo en el que la confundía, esa dualidad entre frialdad y calidez, entre dureza y vulnerabilidad. Nunca había conocido a un hombre así. Y aunque no lo sabía, cada paso que daba la llevaba más cerca de una trampa que no podía ver. Él, por su parte, jugaba su papel con maestría. Sabía cuándo acercarse y cuándo alejarse, cuándo ser amable y cuándo mostrar distancia. Cada palabra era medida, cada silencio planeado. Pero mientras más tiempo pasaba junto a ella, más difícil le resultaba mantener la máscara. Porque detrás del deseo de venganza comenzaba a sentir algo distinto, algo que no entendía. No era amor, todavía no, pero sí una incomodidad profunda, una especie de reflejo que le recordaba que aún era capaz de sentir. Y eso lo irritaba. No quería emociones, quería control. Las tardes en las que ella servía el café o arreglaba las flores se convirtieron, sin que él lo notara, en los momentos más tranquilos de su día. Había paz en su presencia, una paz que él no recordaba haber sentido desde hacía años. Pero el orgullo no le permitía aceptarlo. Así que transformó esa atracción en poder. Le ofreció un ascenso, le dio confianza, y lentamente la envolvió en su mundo. Ella, ingenua, creyó que por fin alguien veía su valor, que su esfuerzo tenía un sentido. No sabía que todo formaba parte de una cruel jugada. El día que le propuso matrimonio, lo hizo con una frialdad que asustaría a cualquiera que pudiera leerle el alma. Pero ella, con el corazón lleno de esperanza, creyó que era amor. Aceptó entre lágrimas, sin imaginar que se estaba casando con un hombre que no buscaba compañía, sino revancha. Para él, cada promesa era una mentira calculada. Para ella, cada mirada era un sueño hecho realidad. Y en medio de esas dos verdades opuestas nació un vínculo que ninguno de los dos comprendía del todo. La ceremonia fue discreta, casi silenciosa. No hubo risas, ni brindis sinceros. Solo un aire extraño, una tensión que nadie sabía explicar. Él observaba cada detalle con la satisfacción del que cree haber ganado. Pero al verla caminar hacia él, con esa mezcla de nerviosismo y dulzura, algo dentro de su pecho se contrajo. No era culpa. Era otra cosa, algo que no sabía nombrar y que prefería ignorar. Le tomó la mano, la miró a los ojos y, por un instante, el odio pareció desvanecerse. Pero bastó un segundo para recordar su juramento, y su corazón volvió a endurecerse. Esa noche, mientras ella dormía a su lado, él comprendió que la verdadera trampa no era la que había tendido, sino la que acababa de caer sobre sí mismo. Cuanto más intentaba herirla, más se hundía en un conflicto que no podía controlar. Ella no hacía nada, solo existía, con esa bondad silenciosa que lo desconcertaba. Y sin darse cuenta, empezó a preguntarse si era posible que una persona así existiera realmente, si no sería él el villano de una historia que había inventado para justificar su propio dolor. La venganza, que antes le parecía una causa justa, empezaba a sentirse vacía. Pero su orgullo aún mandaba, y la necesidad de demostrar que tenía el control era más fuerte que cualquier duda. Así, el hombre que había jurado no volver a sentir, se convirtió en el prisionero de sus propias emociones. Lo que había comenzado como una trampa, se transformaba lentamente en su condena. El matrimonio no comenzó con amor, sino con un silencio incómodo que pesaba más que cualquier palabra. La casa, antes llena de vida, se volvió un escenario donde cada mirada tenía un significado oculto. Él, acostumbrado al control y la estrategia, creía dominar la situación. Cada gesto suyo, cada palabra dicha o no dicha, formaba parte de su juego. Pero lo que no había previsto era el efecto que tendría en él mismo convivir con alguien como ella. La dulzura que intentaba ignorar, la calma con la que enfrentaba su frialdad, empezaron a hacer grietas en su armadura de orgullo. Al principio, la trataba con distancia. Todo era medido, frío, sin emoción. Se aseguraba de que recordara su lugar, de que sintiera que no pertenecía a ese mundo de lujo y apariencias. Pero ella, en lugar de responder con resentimiento, lo hacía con paciencia. Cuando él la humillaba con sus palabras, ella respondía con respeto. Cuando la ignoraba durante días, ella seguía cumpliendo con sus deberes sin queja alguna. Esa tranquilidad la hacía más fuerte, y su fuerza, sin que él lo entendiera, lo desarmaba poco a poco. Las noches eran largas.
Él la observaba dormir, sin saber por qué lo hacía. Había algo en su respiración tranquila que lo inquietaba. No podía explicarlo, pero en esa calma encontraba un reflejo de lo que había perdido hace mucho tiempo: paz. Y aunque su mente le gritaba que no debía sentir nada, su corazón, traicionero, comenzaba a despertar. La venganza que antes le parecía su razón de vivir, empezaba a volverse una sombra lejana frente a la presencia silenciosa de esa mujer que no pedía nada, pero lo cambiaba todo. Una tarde, mientras ella preparaba té, se cortó con el cuchillo. No fue grave, pero él corrió instintivamente hacia ella. Le tomó la mano sin pensarlo y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella lo miró, sorprendida, y él sintió una extraña mezcla de culpa y ternura. Era la primera vez que su toque no tenía intención de dominio. Cuando la sangre rozó sus dedos, algo más lo atravesó: el recuerdo de su propia humanidad. Soltó su mano rápido, como si el contacto lo hubiera quemado. Ella sonrió, agradecida, sin saber que ese pequeño gesto sería el principio del fin de su venganza. A partir de ese día, todo cambió, aunque él no lo admitiera. Empezó a preocuparse por ella, en silencio. Si se notaba cansada, le pedía que descansara. Si alguien del personal la trataba con desprecio, él los reprendía con dureza. No entendía por qué lo hacía. Tal vez porque en el fondo sabía que ella no merecía su odio, o tal vez porque ya no podía soportar verla sufrir. En las noches, cuando el silencio lo envolvía, pensaba en todo lo que había planeado y no encontraba satisfacción. Había ganado la batalla externa, pero perdido la interna. Ella también lo notaba. Empezó a ver en él algo distinto. Detrás del hombre arrogante y calculador, había alguien cansado, alguien que cargaba con demasiado dolor. Sus gestos se suavizaron, y aunque nunca se atrevía a preguntarle directamente, su mirada decía lo que las palabras no podían. Lo veía luchar contra sí mismo, contra algo más profundo que su propio orgullo. A veces, cuando él creía que ella no lo miraba, sus ojos se llenaban de una tristeza tan sincera que ella no podía odiarlo, aunque quisiera. Sin embargo, la culpa era un veneno lento. Él sabía que le mentía, que la engañaba viviendo a su lado con una historia construida sobre falsedades. Cada sonrisa suya era un golpe directo a su conciencia. Quería detenerlo, confesar la verdad, pero no podía. El miedo a perderla, esa mujer que ahora daba sentido a su existencia, era más fuerte que la necesidad de ser honesto. Así, seguía representando su papel, aunque el guión se desmoronara con cada día que pasaba. La contradicción lo consumía. Había planeado hacerla sufrir, pero ahora era él quien sufría en silencio. La venganza había perdido su propósito, pero seguía preso de su orgullo. ¿Cómo pedir perdón sin destruir lo poco que quedaba? ¿Cómo admitir que el amor había nacido justo donde debía haber odio? Cada día era una batalla entre el corazón y la razón, entre el deseo de reparar y el miedo de perderlo todo. Y en esa lucha, el hombre que antes se creía invencible comenzó a comprender su verdadera fragilidad. Una noche, la encontró llorando en silencio. No sabía por qué, pero verla así lo desgarró por dentro. Se acercó sin pensarlo y la abrazó. Ella no dijo nada, solo apoyó su cabeza en su pecho. Fue un instante breve, pero suficiente para que él entendiera que todo lo que había hecho hasta ese momento carecía de sentido. No sabía si era perdonable, pero por primera vez deseó ser un hombre digno de ella. No el millonario poderoso, sino el ser humano que había enterrado bajo el peso del orgullo. Desde esa noche, el aire cambió entre ellos. No fue amor inmediato, pero sí comprensión. Un lazo invisible los unía, hecho de errores, silencios y sentimientos no dichos. Él seguía guardando su secreto, pero ahora el remordimiento lo perseguía como una sombra. Había querido vengarse, pero el destino le había tendido su propia trampa: enamorarse de la mujer que debía destruir. Y así, sin que ninguno lo supiera aún, el amor empezó a ganar terreno sobre el odio, desafiando todo lo que él creía cierto. Porque hay batallas que no se pelean con palabras ni con armas, sino con el corazón, y esa era una guerra que ya no podía controlar. Ella nunca había tenido una vida fácil. Aprendió desde pequeña que el silencio era una forma de sobrevivir, que la humildad podía ser una armadura tan poderosa como el orgullo. Había trabajado desde joven, cuidando casas ajenas, escuchando problemas que no eran suyos, y guardando los propios en un rincón del alma donde nadie los viera. Cuando ese hombre apareció en su camino, con su porte imponente y su mirada fría, jamás imaginó que sería el inicio de la historia más dolorosa y transformadora de su vida. Creyó ver en él algo distinto,
un refugio, una oportunidad, quizás un destino. No sabía que se estaba acercando al fuego con el corazón desnudo. Al principio, cada gesto suyo le parecía un misterio. Era amable y distante al mismo tiempo. Había en su voz una mezcla de poder y melancolía que la confundía. A veces la trataba con respeto, otras, con una frialdad que le helaba la sangre. Pero ella no sabía odiarlo. No podía. Había algo en su tristeza que reconocía, una sombra que le recordaba a su propio pasado. Y aunque no entendía su comportamiento, prefería pensar que detrás de esa dureza se escondía un hombre que había sufrido demasiado. Creía, quizás con ingenuidad, que el amor podía sanar cualquier herida. Vivía entre la duda y la esperanza. Los días pasaban entre miradas contenidas, silencios que pesaban más que las palabras y una sensación constante de estar caminando sobre terreno inestable. A veces lo veía observarla sin decir nada, como si buscara algo en su rostro. Otras veces, lo sentía tan lejano que temía haberlo imaginado todo. Pero aún así, cada gesto de él tenía poder sobre ella. Un elogio, una caricia fugaz, una sonrisa distraída bastaban para iluminarle el día. No sabía que detrás de esas muestras de afecto había un plan, una venganza escondida entre los pliegues de la ternura. Sin embargo, el amor, cuando es verdadero, no necesita razón para existir. Y ella amaba en silencio. No por lo que él mostraba, sino por lo que intuía detrás de sus ojos cansados. Le veía humanidad en los momentos en que él creía estar cubierto de piedra. Le veía dolor en los actos que pretendían dureza. En más de una ocasión pensó en marcharse, pero algo dentro de ella la detenía, la certeza de que ese hombre no era malo, solo estaba perdido. Él, sin saberlo, encontraba en su paciencia una especie de espejo. Cada vez que la hería con sus palabras y ella respondía con calma, algo dentro de él se resquebrajaba. Ella no lo sabía, pero su amor silencioso lo estaba transformando. No con reclamos ni exigencias, sino con gestos pequeños y sinceros, un plato servido con cariño, una mirada comprensiva, un buenas noches dicho con suavidad cuando todo en él pedía distancia. Era una batalla entre el orgullo de un hombre roto y la fe de una mujer que aún creía en la bondad. A veces lloraba sola, sin entender por qué la vida parecía ponerla siempre al servicio del dolor. Pero cuando lo veía, su tristeza se desvanecía. Él era su tormenta y su refugio al mismo tiempo. Y aunque presentía que algo no estaba bien, que había sombras escondidas en su mirada, prefería aferrarse a los pequeños momentos de luz. Quizás porque en su interior sabía que el amor no siempre llega perfecto, sino que se construye entre ruinas. El día que él la defendió frente a sus amigos marcó un antes y un después. Habían intentado humillarla, recordarle su origen humilde, su falta de clase, pero él, el mismo hombre que solía herirla con palabras frías, se levantó y puso fin a aquella escena con una firmeza que nadie esperaba. Por primera vez, ella vio en sus ojos algo distinto, respeto. Y ese gesto, aunque pequeño, fue suficiente para encender una esperanza que no pudo apagar después. Desde entonces, empezó a amarlo con más fuerza, aunque no lo dijera. Amarlo con esa fe que solo tienen quienes conocen el dolor. Su amor no pedía nada, era un acto de entrega sin condiciones, una elección que no dependía de lo que él diera, sino de lo que ella sentía. Y en ese amor había algo puro, algo que ni siquiera la mentira podía ensuciar. Pero también había una herida invisible. Algo en su intuición le decía que no todo era como parecía. Había momentos en que él se quedaba callado, mirándola con una mezcla de culpa y ternura. Había noches en las que despertaba y lo encontraba de pie, observándola como si temiera perderla. Ella no comprendía que lo atormentaba, pero sabía que algo lo consumía por dentro. Y aunque no lo sabía, ese amor silencioso era su manera de protegerlo, de decirle sin palabras que, pasara lo que pasara, ella seguiría allí. No sabía odiar porque había elegido amar, incluso en medio del dolor. No sabía vengarse porque su alma no conocía la maldad. Era una mujer hecha de paciencia y fe, capaz de convertir el desprecio en compasión. Y aunque el destino la haría pagar por su inocencia, su amor se convertiría en la llave que abriría la puerta de la redención para ambos. Porque mientras él creía que era su castigo, ella se convertiría, sin saberlo, en su salvación. El orgullo, cuando se alimenta del dolor, se convierte en una prisión invisible. Él no lo entendía todavía, pero ya estaba atrapado. Había logrado lo que quería, tenía el control, la apariencia de un matrimonio perfecto, la tranquilidad de saber que su plan seguía en pie. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Cada vez que ella lo miraba con ternura,
sentía una punzada de culpa. Cada vez que sonreía con sinceridad, su propio reflejo se le hacía insoportable. Quería mantener la distancia, pero la vida al lado de esa mujer le mostraba una verdad que había intentado negar: no se puede fingir el amor sin empezar a sentirlo. Ella seguía siendo la misma, sencilla, amable, fiel a su naturaleza. No pedía nada, no reclamaba, solo estaba allí, presente, como un recordatorio constante de la paz que él había perdido. A veces la encontraba leyendo en silencio, otras tarareando una canción mientras limpiaba el jardín. Y en esos momentos, se descubría observándola sin saber por qué. Era como si su calma le doliera, como si cada gesto suyo lo enfrentara con la parte de sí mismo que había enterrado bajo la rabia. Empezó a notarlo en los detalles. Un día, cuando ella enfermó, la preocupación lo invadió con una fuerza que no entendió. Pasó la noche en vela, esperando escuchar su respiración tranquila. Cuando el médico le dijo que no era grave, sintió alivio. Pero ese alivio lo enfureció. ¿Desde cuándo le importaba tanto? ¿Desde cuándo su bienestar tenía poder sobre él? Intentó ignorarlo, pero era inútil. Algo dentro de él había cambiado, y cuanto más luchaba por negarlo, más evidente se hacía. El mundo exterior también comenzó a percibirlo. Sus amigos lo miraban con desconcierto, algunos se burlaban de él por ablandarse, otros lo advertían de que su esposa no era de su clase. Antes, él habría respondido con arrogancia o indiferencia. Pero ahora, cada comentario sobre ella lo hería. La defendía sin pensarlo, con una pasión que nadie entendía. Era como si, de pronto, su orgullo se hubiera transformado en escudo no para sí mismo, sino para protegerla a ella. Y fue en ese punto cuando comenzó a darse cuenta de algo que lo aterrorizó: la venganza había perdido sentido. Pero no bastaba con reconocerlo. La culpa seguía creciendo, lenta, silenciosa, implacable. Cada día la mentira pesaba más. Sabía que todo lo que ella creía era falso, que su amor se construía sobre una traición que aún no había confesado. A veces pensaba en contárselo, liberarse de ese peso, pero el miedo lo detenía. Miedo a perderla, miedo a verla alejarse para siempre. Era una paradoja cruel: cuanto más la amaba, más prisionero era de su engaño. Hubo una noche en la que todo se volvió insoportable. Ella se acercó a él con una carta que había encontrado entre sus papeles. No decía nada comprometedor, pero él reaccionó con ira. La acusó injustamente, la humilló con palabras que ni siquiera creía. Ella lo escuchó en silencio, sin defenderse, con lágrimas contenidas. Cuando terminó, solo dijo con voz serena: no entiendo por qué me odias tanto, pero no voy a dejar de amarte. Esa frase lo atravesó como un cuchillo. No respondió. Se alejó, sintiendo por primera vez que su rabia no era contra ella, sino contra sí mismo. Los días siguientes fueron un tormento. Intentó continuar con su vida, fingir normalidad, pero su mente no le daba tregua. La veía en cada rincón de la casa, en cada gesto de bondad que alguna vez ignoró. Se dio cuenta de que la había herido más veces de las que podía contar, y sin embargo, ella seguía allí, amándolo en silencio. Fue entonces cuando comprendió el verdadero poder del amor: no aquel que somete ni controla, sino el que perdona incluso cuando no debería. El orgullo empezó a resquebrajarse del todo cuando la vio sonreír a pesar del dolor. Esa sonrisa, frágil pero sincera, le mostró lo que era ser fuerte de verdad. Él había confundido fuerza con dureza, poder con frialdad, pero ella le enseñaba que la verdadera fortaleza estaba en la ternura, en la capacidad de seguir creyendo en el bien. Y eso lo desarmó por completo. Una tarde, mientras ella regaba las plantas del jardín, él se acercó sin pensar y le tomó la mano. No dijo nada. No pidió perdón, ni explicó nada. Solo la miró, intentando grabar en su memoria ese momento de paz. Ella no retiró la mano, tampoco sonrió. Solo lo miró con esa expresión suya que mezclaba tristeza y esperanza. En ese silencio, él entendió que ya no podía seguir viviendo con la mentira. Pero el destino no suele dar tregua cuando uno empieza a arrepentirse. Justo cuando estaba dispuesto a confesarlo todo, la verdad decidió adelantarse. Los secretos no se esconden para siempre, y el suyo estaba a punto de salir a la luz. Lo que comenzó como un juego de poder estaba a punto de volverse una tragedia. El hombre que se creía invulnerable descubriría que el precio de su orgullo no era su fortuna, sino el amor que más necesitaba. La verdad tiene una manera cruel de salir a la luz, nunca cuando uno está listo, sino cuando más daño puede hacer. Esa mañana,
el silencio en la casa era distinto, espeso, casi premonitorio. Ella había estado limpiando la biblioteca cuando encontró una carpeta olvidada entre los libros. No buscaba nada, solo ordenaba, pero el destino siempre sabe elegir sus momentos. Dentro, halló documentos, cartas y una serie de correos impresos que hablaban de un plan, de una estrategia, y de un nombre. El suyo. Al principio no entendió. Leyó una y otra vez las palabras, esperando que su mente encontrara otra explicación. Pero las frases eran claras: el matrimonio había sido una mentira, una venganza cuidadosamente planificada. Su mundo, que hasta ese momento parecía un refugio, se derrumbó en cuestión de segundos. Sintió un vacío tan profundo que ni siquiera el llanto podía llenarlo. Cuando él entró en la habitación, su rostro cambió. Bastó una mirada para entender que todo estaba perdido. Ella sostenía los papeles entre las manos, temblando, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y decepción. No gritó, no lo insultó, no lo golpeó. Simplemente lo miró con una calma tan dolorosa que él sintió como su orgullo se desmoronaba. Esa fue su condena, no verla furiosa, sino verla rota. Él intentó explicarse, buscó palabras, pero no las encontró. Todo lo que salía de su boca sonaba vacío, inútil. Porque no había justificación posible para lo que había hecho. La había usado, manipulado, mentido. Y lo peor no era el engaño, sino el amor que ella le había dado sin condiciones, el mismo amor que ahora destruía con su silencio. Ella se marchó sin hacer ruido, llevando solo una maleta pequeña y la dignidad intacta. No pidió dinero, no buscó venganza. Solo le dijo antes de irse: no te deseo mal, solo que un día sientas lo que yo estoy sintiendo ahora. Fue una frase sencilla, pero en su voz se convirtió en una sentencia eterna. La casa se volvió un mausoleo. El eco de sus pasos en los pasillos vacíos lo perseguía. Intentó trabajar, distraerse, volver a su vida anterior, pero nada funcionaba. Lo que antes le daba poder, ahora le parecía insignificante. La venganza, su propósito, había terminado. Y con ella, también su paz. Las noches se hicieron interminables. A veces soñaba con ella, otras veces creía escuchar su voz. Abría los ojos y se encontraba solo. Su culpa se convirtió en su castigo más cruel. No podía perdonarse. Recordaba cada gesto suyo, la forma en que lo miraba, la ternura de sus palabras, su paciencia infinita. Todo eso ahora era un espejo en el que solo veía miseria. Intentó encontrarla. Mandó a buscarla, ofreció dinero, habló con personas que ella conocía. Pero ella había desaparecido como el viento, sin dejar rastro. En su ausencia, comprendió que la había amado desde el principio, aunque no lo hubiera aceptado. Su odio había sido solo una máscara del miedo. Miedo a volver a ser herido, miedo a sentirse vulnerable, miedo a amar. Y ahora, que por fin estaba dispuesto a amar, el amor se había ido. Cada rincón de la casa le recordaba su error. En la cocina, la taza que ella usaba. En el jardín, las flores que ella cuidaba con tanto esmero. Incluso el aire parecía distinto, más frío, más vacío. Había perdido lo único que realmente importaba, y lo había hecho con sus propias manos. Una noche, sentado frente al espejo, se miró largo rato. Ya no vio al hombre poderoso ni al vengador temido. Vio a un extraño. Alguien cansado, vencido por sus propios fantasmas. Comprendió que la venganza no lo había hecho fuerte, sino esclavo. Que el amor que había destruido era lo único que podría haberlo salvado. Decidió cambiar. No por ella, sino por la promesa de ser alguien mejor si algún día el destino le daba una segunda oportunidad. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Porque hay verdades que rompen para siempre, y amores que, una vez traicionados, solo sobreviven en el recuerdo. Y así, mientras la oscuridad cubría su vida, entendió que la peor pérdida no era la de una persona, sino la de uno mismo. Lo había perdido todo, su alma, su propósito, su fe, en el momento en que eligió el odio sobre el amor. Y aunque el arrepentimiento llegó tarde, aún quedaba una chispa de esperanza, la posibilidad de redimirse, aunque fuera solo con el silencio. Después de su partida, la casa se convirtió en un desierto. Los pasillos que antes resonaban con su voz ahora solo devolvían ecos vacíos. Cada rincón parecía llevar su presencia, cada objeto su ausencia. El millonario, aquel hombre que una vez creyó tenerlo todo, ahora era prisionero del silencio.
No era un silencio común, sino uno que pesaba, que respiraba, que le recordaba a cada minuto lo que había hecho. En él ya no quedaba ni soberbia ni poder, solo un remordimiento profundo que lo consumía como fuego lento. Los días se confundían con las noches. Dormía poco, comía menos. Se sentaba durante horas frente a la ventana, mirando el jardín donde ella solía regar las plantas, imaginando su figura entre las sombras. Había querido hacerla sufrir y lo había logrado, pero la victoria sabía a ceniza. En cada intento de justificar sus acciones, la culpa lo interrumpía. No había razones, solo egoísmo, solo miedo. Y la soledad, cruel e inevitable, se convirtió en su único castigo. Dejó de interesarse por los negocios, por los trajes, por las reuniones. Las llamadas se acumulaban sin respuesta. Lo que antes le daba sentido ahora le parecía absurdo. ¿De qué servía tener poder si no tenía a quien mirar a los ojos? ¿De qué servía la riqueza si había empobrecido su alma? Por primera vez en su vida, comprendió que el dinero no podía comprar lo que realmente había perdido: la paz, la ternura, el perdón. En las noches, el silencio era insoportable. Caminaba por los pasillos oscuros, recordando sus palabras, su risa, su olor. En ocasiones creía escuchar su voz llamándolo, y se detenía, solo para enfrentarse otra vez al vacío. A veces hablaba en voz alta, como si ella pudiera oírlo. Le pedía perdón a la nada, a los recuerdos, al viento. Sabía que era inútil, pero era lo único que podía hacer. La culpa se volvió su sombra, y el arrepentimiento, su única compañía. Una mañana, encontró una nota entre los libros que ella había ordenado. No sabía cómo no la había visto antes. En la hoja, escrita con su letra suave, había una frase: el amor no es un premio, es un regalo. Y los regalos no se exigen, se merecen. Esa frase lo derrumbó. Lloró por primera vez en años, sin contención, sin orgullo. Lloró como un niño, porque entendió que ella no lo había amado por lo que tenía, sino a pesar de lo que era. Y él, en su ceguera, había destruido el único amor verdadero que había tocado su vida. Desde ese día, el silencio cambió de forma. Ya no era solo un castigo, sino un maestro. En ese vacío aprendió a escuchar lo que nunca quiso oír. Aprendió que su vida había sido una sucesión de máscaras, de batallas inútiles por poder y control, mientras la verdadera fuerza estaba en la humildad. Empezó a reparar lo que podía. Ayudó a quienes había ignorado, escuchó a los que antes despreciaba. No buscaba redención pública, solo una forma de calmar su conciencia. A veces salía al pueblo sin escoltas, sin traje, solo con una chaqueta sencilla. Visitaba los lugares donde ella solía ir, la iglesia pequeña donde encendía velas, el mercado donde compraba flores. Nadie lo reconocía, y eso le daba paz. En ese anonimato encontraba libertad. Miraba a las parejas que caminaban tomadas de la mano y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo así. En su interior, sabía que probablemente no. Pero ya no lo lamentaba con rabia, sino con aceptación. Cada gesto de bondad hacia los demás era, en el fondo, una manera de pedirle perdón a ella. No podía hablarle, pero podía honrarla con sus actos. Donó dinero a orfanatos, ayudó a mujeres en situación de vulnerabilidad, construyó una pequeña fundación en silencio, sin su nombre, como una forma de expiar su culpa. A veces, por las noches, se imaginaba a ella sonriendo al saberlo. Era una ilusión, pero esa ilusión lo mantenía vivo. Con el paso del tiempo, su rostro cambió. Las arrugas ya no eran marcas del orgullo, sino del aprendizaje. Su mirada, antes dura, ahora reflejaba una tristeza serena, la de quien ha comprendido demasiado tarde. Los empleados decían que hablaba solo, pero en realidad, hablaba con ella. Le contaba sus días, sus pensamientos, sus errores. Era su manera de mantenerla cerca, de no dejar que el arrepentimiento se convirtiera en desesperanza. Una noche, frente al fuego, pensó en cómo todo había comenzado. En el odio, la mentira, la venganza. Y comprendió que ninguna de esas cosas había tenido poder real. Que lo único capaz de transformarlo había sido su amor, incluso ausente. Y mientras observaba las llamas danzar, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No porque la hubiera recuperado, sino porque, por fin, se había encontrado a sí mismo. El silencio ya no dolía. Ahora lo acompañaba como un viejo amigo, recordándole quién fue y quién nunca quería volver a ser. Entendió que el perdón no siempre llega del otro,
A veces nace cuando uno se atreve a mirar sus errores de frente y decide cambiar. Y aunque su corazón seguía cargando con la ausencia, ya no había odio, ni culpa, ni miedo. Solo la certeza de que incluso las almas más rotas pueden encontrar redención, si aprenden a escuchar el silencio. El cambio no ocurrió de un día para otro. La redención nunca es un instante, es un proceso lento, casi invisible, que comienza cuando uno deja de buscar perdón y empieza a vivir con verdad. Para él, esa verdad llegó una mañana cualquiera, mientras caminaba por las calles del pueblo con la ropa sencilla de alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Nadie lo reconocía, y por primera vez en su vida, eso no le importó. Sintió alivio al no ser mirado como un hombre poderoso. Por fin era libre de su propio nombre. Pasaba los días ayudando donde podía. En un inicio lo hacía para aliviar su culpa, pero poco a poco descubrió que ayudar le devolvía algo que había perdido hace años, el sentido. Reparaba cosas, escuchaba historias ajenas, compartía pan con gente que nunca lo había tenido todo. Aprendió a escuchar sin juzgar, a dar sin esperar gratitud. No sabía si eso podía borrar el daño hecho, pero era lo único que lo mantenía en pie. En las tardes, visitaba el pequeño orfanato del pueblo. Allí los niños corrían hacia él con la confianza que solo tienen quienes no conocen el rencor. Les contaba cuentos, les enseñaba a cuidar las plantas, y a veces, solo se quedaba observando cómo jugaban. Verlos reír le recordaba que la vida seguía, que incluso después del dolor más grande siempre quedaba un espacio para la esperanza. Y aunque su sonrisa seguía triste, ya no era la de un hombre derrotado, sino la de alguien que había aprendido a vivir con sus cicatrices. Una de esas tardes conoció a una anciana que solía cuidar las flores frente a la iglesia. Ella lo miró con curiosidad y le preguntó si buscaba algo. Él respondió con honestidad: busco aprender a perdonar. La mujer, sin asombro, le dijo: entonces empieza por ti. Nadie puede recibir perdón si no se atreve a darse compasión. Aquella frase lo acompañó por semanas. Se dio cuenta de que había vivido pidiendo castigo, no perdón. Que en su deseo de pagar, había olvidado sanar. Con el tiempo, su rostro se volvió conocido entre la gente sencilla. No sabían quién era realmente, solo veían a un hombre amable que ayudaba sin preguntar nombres. Lo llamaban el Señor del Jardín, porque pasaba las mañanas plantando flores frente al hospital. Decía que las flores eran como las personas, solo florecen cuando alguien las cuida con paciencia. Y aunque la frase parecía simple, era la forma en que expresaba lo que había aprendido del amor que perdió. Una tarde de lluvia, mientras recogía herramientas, escuchó una voz que hizo que su corazón se detuviera por un instante. No la veía desde hacía años, pero la habría reconocido incluso en la oscuridad. Era ella. La vio entrar en la iglesia, con el mismo paso sereno, el mismo rostro suave. Llevaba un abrigo sencillo, el cabello un poco más corto, los ojos igual de profundos. No se atrevió a acercarse. La observó a la distancia, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Durante semanas la vio pasar por el pueblo. Ella trabajaba como maestra en una pequeña escuela. Sonreía a los niños, hablaba con la gente, vivía con una paz que él había deseado para sí mismo. No se atrevía a interrumpir su nueva vida. Sabía que lo había perdido todo, pero verla feliz era suficiente. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. Una tarde, mientras él ayudaba a reparar el techo del orfanato, ella apareció. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, ni reproches, ni lágrimas. Solo una pausa larga, donde ambos entendieron que el tiempo no borra, pero enseña. Ella lo saludó con amabilidad, como si el pasado fuera un recuerdo lejano. Él, nervioso, solo atinó a decir gracias. No sabía por qué, pero sintió que esa palabra contenía todo lo que había querido decir desde su partida. Ella asintió, y durante unos segundos el silencio los envolvió. En sus ojos no había rencor, solo una calma que lo desarmó. Comprendió que el perdón no siempre se pronuncia, a veces se transmite con una mirada. Desde entonces, empezó a verla de vez en cuando. No hablaron del pasado, no hacía falta. Ella sabía quién era él ahora, y él sabía que nada de lo que hiciera podría devolver el tiempo perdido. Pero en ese reconocimiento silencioso, en ese respeto mutuo, floreció algo nuevo. No era amor romántico, ni nostalgia. Era gratitud. Él le agradecía por haber sido su luz en la oscuridad, por haberle enseñado que incluso los corazones más endurecidos pueden volver a sentir.
Los años siguieron su curso. Su fortuna, antes símbolo de poder, ahora servía para ayudar a otros. Construyó un pequeño hogar para ancianos, amplió la fundación y puso su vida al servicio de quienes no tenían nada. Nunca volvió a mencionar su pasado. No lo negaba, pero lo había transformado. Lo que un día fue venganza ahora era compasión. A veces, al caer la tarde, se sentaba frente al jardín lleno de flores que él mismo plantó. Miraba el cielo teñirse de dorado y pensaba en todo lo que había vivido. Ya no sentía culpa, solo serenidad. Había aprendido que la redención no se busca en los demás, sino en los actos que uno hace cuando nadie lo ve. Que el amor, aunque se pierda, deja raíces que florecen incluso en el alma más dañada. Y así, con el corazón cansado pero limpio, entendió que había encontrado lo que tanto buscó, la paz que solo llega cuando el orgullo se convierte en humildad y el dolor en enseñanza. Porque al final, la verdadera redención no está en ser perdonado, sino en aprender a perdonarse a uno mismo. El tiempo había pasado, pero no había borrado del todo las cicatrices. Habían quedado allí, grabadas en su alma, no como heridas abiertas, sino como recordatorios de lo que había aprendido a ser. Sin embargo, la vida, que pocas veces cierra los caminos del todo, quiso ofrecerle una última oportunidad. No para recuperar lo perdido, sino para reconciliarse con lo que aún quedaba en su corazón. Era un día como cualquier otro, de esos en que el sol cae despacio sobre los tejados del pueblo. Él estaba en la plaza, conversando con unos niños, cuando la vio de nuevo. Caminaba con paso tranquilo, con una sonrisa serena, llevando un ramo de flores. Su presencia seguía teniendo el poder de detener el tiempo. No había maquillaje, ni joyas, ni artificios, solo aquella sencillez luminosa que siempre la había distinguido. En su rostro se notaban los años, pero también la paz de quien aprendió a vivir sin rencores. Ella lo reconoció al instante. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, parecieron dos extraños que compartían un recuerdo que nadie más conocía. Él se acercó despacio, sin saber qué decir. Tenía el corazón acelerado, no por amor romántico, sino por respeto, por emoción contenida. Cuando estuvo frente a ella, habló con una voz firme, aunque quebrada por la sinceridad. He pensado en ti todos los días, dijo. No para lamentar lo que pasó, sino para agradecer lo que hiciste por mí. No lo entendí antes, pero ahora sé que tu amor fue lo único verdadero que tuve. Ella lo escuchó en silencio. No lloró, no lo interrumpió. Esperó a que terminara, y cuando lo hizo, respondió con suavidad. No era amor lo que querías destruir, era a ti mismo. Y yo solo fui el espejo donde viste lo que habías perdido. Sus palabras no tenían reproche, solo verdad. Él asintió con un gesto de humildad. Tenías razón, susurró. Todo lo que toqué lo arruiné porque no sabía amar. Pero tú me enseñaste lo que significa perdonar. Ella sonrió, una sonrisa que no era de triunfo ni de nostalgia, sino de comprensión. Ya te perdoné hace mucho, dijo. No por ti, sino por mí. Porque aprendí que el rencor solo alarga el dolor. Ese momento fue breve, pero bastó para que todo el peso del pasado se disolviera. No hubo disculpas largas, ni lágrimas, ni promesas. Solo dos almas que finalmente se reconocían desde un lugar más sabio. Se sentaron en un banco de la plaza, y por primera vez en años, conversaron sin miedo. Hablaron del tiempo, de los cambios, de las cosas simples. No mencionaron el pasado porque ya no los definía. Él la observaba con admiración. Su fortaleza lo conmovía, su serenidad lo inspiraba. Había pasado tanto tiempo buscando el perdón de ella, sin entender que lo que realmente necesitaba era su propia reconciliación con la vida. A través de su presencia, comprendía que el amor verdadero no siempre termina con un para siempre, sino con un gracias. Ella le contó que había seguido adelante, que su vida era tranquila, que había aprendido a ser feliz sin depender de nadie. Le habló de los niños que enseñaba, de las historias que les contaba sobre la bondad, sobre cómo incluso los corazones más duros pueden cambiar. Él sonrió, porque sabía que, sin mencionarlo, hablaba de él. A veces me pregunto, dijo él, si las segundas oportunidades existen de verdad. Ella lo miró con ternura. Sí, respondió. Pero no siempre para empezar de nuevo. A veces, la segunda oportunidad es para despedirse en paz. Esas palabras lo tocaron más que cualquier declaración. Entendió que no necesitaba volver atrás, ni reescribir la historia.
lo importante era haber aprendido. Haberse convertido en un hombre capaz de sentir sin miedo, de amar sin poseer, de perder sin destruirse. Esa era su redención final. Antes de marcharse, él le entregó una pequeña flor blanca que había tomado del jardín de la iglesia. No es un símbolo de lo que fuimos, le dijo. Es un agradecimiento por lo que hiciste posible. Ella tomó la flor con una sonrisa. Entonces acéptalo tú también, respondió. Porque si aprendiste a agradecer, ya estás perdonado. Y así, se despidieron con la tranquilidad de quienes han comprendido que el amor no siempre necesita permanecer para ser eterno. Él la vio alejarse sin tristeza, porque por primera vez no había vacío. Había completado su círculo. Esa noche, al regresar a su casa, el silencio lo recibió con suavidad. Se sentó frente al jardín, observando las flores que ella alguna vez había cuidado. Ya no le dolía su ausencia. Al contrario, sentía que en cada color, en cada aroma, había un pedazo de ella. Entendió entonces que las segundas oportunidades no son para cambiar el destino, sino para sanar el alma. Que el amor, cuando es verdadero, no necesita permanecer para dejar huella. Y mientras la brisa movía las flores suavemente, cerró los ojos con gratitud, sabiendo que había recibido su última oportunidad, no de amar a alguien más, sino de amarse a sí mismo. El amor verdadero no llega como un fuego repentino ni se anuncia con promesas. Llega en silencio, como una brisa que se filtra entre las grietas de un alma cansada, como una verdad que no necesita demostrarse porque simplemente existe. Así lo comprendió él en esos días que siguieron al reencuentro. No hubo palabras pendientes, ni esperanzas escondidas. Solo una paz que nunca había conocido. Por primera vez, el amor no dolía, no exigía, no castigaba. Simplemente era. El hombre que antes confundía amar con poseer, ahora veía el amor como un acto de libertad. Se había pasado años intentando controlar todo, las personas, las emociones, el destino. Pero el amor, ese que había intentado destruir, le había enseñado que solo florece en tierra libre. Aprendió que no se ama para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Que el amor no se conquista, se cuida. Que no se gana, se da. Y que cuando es verdadero, incluso la distancia se convierte en una forma de presencia. Desde su conversación con ella, algo cambió para siempre. No volvió a buscarla, pero tampoco la perdió. De alguna manera, su esencia seguía con él. La veía en las flores que plantaba, en las risas de los niños del orfanato, en el brillo del amanecer que entraba por la ventana cada mañana. Cada acto de bondad era un eco de lo que ella le había enseñado. Cada gesto generoso era una manera de honrar el amor que había transformado su alma. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, una niña se le acercó con curiosidad. Le preguntó por qué siempre hablaba solo cuando trabajaba con las flores. Él sonrió y respondió con ternura: no hablo solo, converso con el pasado. La niña rió, sin entender del todo, pero él sí comprendía el peso de sus palabras. Conversar con el pasado ya no era una forma de culparse, sino de reconciliarse. Cada recuerdo ya no era una herida, sino una raíz. A veces, por las noches, escribía en un cuaderno viejo. No era un diario ni un testamento. Eran reflexiones que dejaba como si hablara consigo mismo, o tal vez con ella. En una de esas páginas escribió: amar no es encontrar a quien te complete, sino recordar que ya eras completo antes de perderte. En otra, el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Y en la última, una frase que resumía toda su historia: el amor solo se hace verdad cuando deja de buscar recompensa. Los años siguieron pasando. Su cabello se volvió blanco, su paso más lento, pero su mirada era la de un hombre que había encontrado la paz. La gente del pueblo lo conocía como un hombre sabio, alguien que escuchaba sin juzgar, que ayudaba sin esperar. Nadie sabía la historia que cargaba, porque nunca habló de ella. No por vergüenza, sino porque comprendió que algunas historias no necesitan contarse, solo vivirse. Un día, al amanecer, decidió visitar la iglesia por primera vez en mucho tiempo. Se arrodilló frente al altar sin palabras ensayadas. No pidió nada, no suplicó perdón. Solo dio gracias. Gracias por haber amado, por haber caído, por haber aprendido. Porque entendió que incluso los errores forman parte del camino hacia la verdad. En su silencio, sintió una calma tan profunda que por un instante creyó escuchar su voz. No como recuerdo, sino como presencia viva, como si el amor, en su forma más pura, le susurrara al oído que todo estaba bien.
salió del templo con una sonrisa tranquila. En el camino de regreso, vio a una pareja joven caminando de la mano. Ella se reía con alegría, y él la miraba con ternura. Aquella escena, tan simple, le recordó todo lo que había perdido, pero también todo lo que había ganado. Ya no sentía dolor, sino gratitud. Porque, en el fondo, había entendido que su historia no era de fracaso, sino de transformación. Al llegar a casa, se sentó frente al jardín, el mismo que había construido con sus propias manos. El sol dorado de la tarde bañaba las flores, y el aire olía a tierra húmeda y esperanza. Cerró los ojos y respiró profundo. En su interior, no había vacío ni culpa. Solo un sentimiento sereno de amor por la vida, por ella, por todo lo que había sido. Pensó en su última conversación con ella y en cómo, sin prometer nada, le había regalado la libertad de empezar de nuevo. Y comprendió que el amor, cuando es auténtico, no necesita quedarse para ser eterno. Permanece en los gestos, en la bondad, en la forma en que uno decide vivir después de haber amado. El amor se había hecho verdad no el día que la conoció, ni cuando la perdió, sino ahora, en la madurez del alma. En esa plenitud silenciosa donde ya no había deseo de poseer ni miedo de perder. Solo gratitud por haber sentido algo tan real. Mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, el viento sopló entre las flores, y por un instante, creyó escuchar su risa mezclada con el sonido del aire. No abrió los ojos. No necesitaba verla. Sabía que estaba allí, no en cuerpo, sino en todo lo que había aprendido. Y en ese instante, con el corazón tranquilo y los ojos cerrados, comprendió que el amor que un día destruyó se había convertido, finalmente, en la verdad que lo salvó. Dicen que el amor y el tiempo son los dos grandes maestros de la vida, pero solo los que han sufrido aprenden realmente sus lecciones. Él lo comprendió cuando miró atrás y vio el camino recorrido. Desde aquel hombre lleno de soberbia y resentimiento hasta el ser tranquilo que ahora contemplaba la vida con gratitud. Había caminado por el fuego, había conocido la soledad más cruel, y había aprendido que el verdadero perdón no se busca afuera, sino dentro de uno mismo. Porque nadie puede ser libre mientras siga atado al pasado. Ya no temía al silencio. Lo había odiado durante años, pero ahora entendía que era su aliado. En el silencio encontró respuestas que las palabras nunca le dieron. En el silencio, oyó la voz de su conciencia, de su alma, y quizás también la de Dios. No era el Dios de los templos ni de los rezos vacíos, sino el que habita en las cosas pequeñas, en la bondad sin testigos, en una mano tendida, en una lágrima que se limpia sin rencor. Comprendió que cada persona llega a la vida de otra con un propósito, y que ella había llegado no para quedarse, sino para enseñarle a amar. Pasaban los días tranquilos. Su casa, antes símbolo de poder, ahora era un refugio de paz. Los niños del orfanato solían visitarlo, y él les hablaba del valor del perdón, aunque nunca mencionaba su historia. Les decía que el amor no siempre llega cuando uno lo busca, ni se queda cuando uno lo desea, pero que siempre deja algo bueno si se aprende de él. Les hablaba de cómo el orgullo puede destruir y de cómo la humildad puede reconstruir incluso lo que parecía perdido. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, se sentó en su jardín, el mismo donde había sentido la ausencia como un puñal y luego la paz como un abrazo. Miró las flores y pensó en ella, no con tristeza, sino con ternura. Recordó sus ojos, su voz, su manera de amar sin esperar nada a cambio. Sonrió. Ya no le dolía. Porque comprendió que el amor verdadero no termina cuando alguien se va, termina cuando uno deja de recordar con gratitud. Tomó su viejo cuaderno y escribió una última reflexión, una especie de despedida. A veces creemos que la venganza nos libera, pero solo el amor nos salva. Porque el alma no encuentra paz destruyendo, sino aprendiendo a perdonar. Amar no es poseer, es comprender. Y cuando uno logra comprender, el amor se vuelve eterno, aunque no esté presente. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, al lado de una flor blanca. Luego, se recostó en su silla, mirando cómo el cielo se teñía de rojo y dorado. Era un atardecer hermoso, sereno, como si el mundo quisiera regalarle un último instante de belleza. En ese momento, sintió una calma profunda. No había miedo, ni arrepentimiento, ni tristeza. Solo una certeza dulce: había amado, había fallado, y había aprendido. Y tal vez, en ese aprendizaje, había encontrado el verdadero sentido de la vida. El viento sopló suave, moviendo las cortinas. El sonido era casi un susurro, una melodía que parecía decirle que ya podía descansar.
cerró los ojos con una sonrisa leve, mientras la luz del sol acariciaba su rostro. Y así, entre el perfume de las flores y el canto distante de los pájaros, su corazón dejó de luchar. No como un castigo, sino como un acto de entrega. Porque entendió que el amor, en su forma más pura, no termina con la vida, continúa en cada alma que toca, en cada gesto de bondad que deja atrás, en cada corazón que aprende a perdonar. Y en ese último suspiro, la historia de un hombre que quiso vengarse y terminó salvado por el amor se convirtió en un legado silencioso, una enseñanza eterna, que no hay oscuridad tan profunda que el amor no pueda iluminar, ni culpa tan grande que el perdón no pueda sanar. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si estás viendo este video ahora, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que toquen el alma, llenas de amor, redención y segundas oportunidades. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas y que el amor verdadero nunca se destruye, solo se transforma. Porque a veces, la vida nos quita lo que creemos necesitar, para darnos lo que realmente nos hará renacer. Nos vemos en el próximo video, aquí, donde las historias cobran vida y el corazón siempre encuentra su camino. Nos vemos en el próximo video.